Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Quería confirmar, por favor, si me están escuchando adecuadamente. Ok. ¿Aló? Sí. Se abre de... Hola, muy buenos días. Senador, te Hola, escuchamos buenos fuerte y días. claro. Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Queremos agradecer su presencia el día de hoy. Gracias a todo el equipo administrativo de la Comisión Tercera del Senado de la República por generar y permitirnos los medios técnicos y los espacios para llevar a cabo esta audiencia pública relacionada con el trámite del proyecto de ley número 206 del 25 de autoría del senador Ferney Silva, el cual tiene como objeto, por medio del cual se garantiza el mejoramiento integral de asentamientos humanos de origen informal en suelos rurales y expansión urbana, y se previenen factores de especulación inmobiliaria y se dictan otras disposiciones. Quiero agradecer la presencia del Gobierno Nacional, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Medio Ambiente, que hacen presencia con nosotros. El objeto de esta audiencia pública básicamente es construir los insumos técnicos, políticos y administrativos que permitan hacer el análisis en materia de consolidación de nuestra ponencia. Soy el ponente de este proyecto, delegado por la Comisión Tercera, por su mesa directiva, para, con base en estos insumos, poder construir la ponencia final y que esté ajustada precisamente a lo que es un diálogo ciudadano, un diálogo administrativo y, por supuesto, institucional. Este proyecto de ley tiene una enorme importancia en mi criterio. Es un proyecto de ley que viene a buscar soluciones a uno de los más graves problemas en la parte del desarrollo urbanístico de las ciudades colombianas y que tiene que ver con la fuerte presión que ejercen hoy, la presión urbanística relacionados con el uso de tierras rurales, suburbanas y de expansión, que se ha convertido en uno de los principales problemas relacionados con la consolidación, en muchos casos lamentable, de asentamientos subnormales con enormes dificultades en acceso a servicios públicos, en posibilidades de inversión por parte del Estado, en autorización de recursos para proveer las necesidades de las comunidades que ahí se encuentran asentadas. Son cientos, y yo me atrevería a decir miles de asentamientos subnormales en este país. Y esto va acompañado con la desactualización de los planes de ordenamiento territorial de prácticamente, según la ponencia y sus argumentos en la exposición de motivos, el 80% de los municipios del país careciendo de actualización de sus planes de ordenamiento territorial, lo cual, insisto, se convierte en un enorme problema y en una crisis que impide llevar bienestar, desarrollo, responder a las necesidades de los ciudadanos que se encuentran asentados en estos asentamientos informales o subnormales o en estos asentamientos humanos no formalizados. Este proyecto de ley, además, tiene la virtud de desarrollar una normativa integral en mi concepto que lo aborda desde diferentes perspectivas y le da sentido a una actualización de la política pública en esta materia. Estos asentamientos normales además se caracterizan por el abandono general y la verdad, con muchísima franqueza, eh, cierta normalización de que tuve la posibilidad de ser gobernador de mi departamento, creciendo a lo largo de los años varios de estos asentamientos humanos,
y el sufrimiento y el padecimiento de la mayoría de sus habitantes, los liderazgos sociales que reclaman la inversión del Estado y las enormes dificultades vía las trabas administrativas y la enorme dificultad para poder llevarlos a buen término en relación con la aprobación de los mismos en sus planes de ordenamiento territorial y todas las dificultades que hemos vivido y padecido quienes hemos tenido la posibilidad del Ejecutivo. Por eso me parece tan importante y tal vez lo resumiríamos de la siguiente manera. Este proyecto de ley, aquí nos acompaña la unidad legislativa, el senador Ferney Silva, tiene como objeto por una sola vez, permitir la incorporación al suelo urbano de asentamientos de origen informal consolidados, ubicados en suelo rural, suburbano, periurbano o de expansión contiguos al perímetro urbano, mediante un ajuste excepcional del plan de ordenamiento territorial a iniciativa del alcalde y con aprobación del Consejo sin surtir el trámite ordinario de concertación y consulta del artículo 24 de la Ley 308 de 1997. Este es un proyecto de ley que opera solo durante un periodo constitucional, se aplica para asentamientos consolidados con más de 10 años de existencia debidamente demostrable, excluye de manera tajante zonas de riesgo mitigable y suelos de protección ambiental. En estos casos no hay legalización posible, lo que procede es la reubicación digna, no hay un maquillaje normativo al respecto. Adicionalmente, tras la incorporación al perímetro urbano, estos barrios quedan bajo tratamiento de mejoramiento integral conforme al decreto 1272 del 2020, lo que permite orientar inversiones en espacio público, vías, servicios y equipamiento. La carga de estudios de riesgo, cuando no sea mitigable, se coloca en buena parte sobre los particulares interesados para no desfinanciar a los municipios, pero sin renunciar a la obligación estatal de evaluar y gestionar el riesgo de desastres. Es un proyecto de ley que consta de 33 artículos que incluyen la legalización, el hábitat, la financiación y el control. Se incluyen, entre otras, y hemos resaltado los siguientes aspectos: el procedimiento excepcional de incorporación al perímetro urbano y la legalización urbanística. Hago énfasis en el concepto de procedimiento excepcional. La formulación de un plan de gestión del hábitat en cada municipio o distrito con metas, instrumentos de gestión del suelo y captura de plusvalías. La creación de la Mesa Nacional Barrios de Paz para definir prioridades y uso coordinado del recurso de la nación. El fomento de la vivienda cooperativa y solidaria, incluyendo la vivienda en altura, con servicios comunitarios integrados y programas de autoconstrucción segura con apoyo del SENA. La figura de los centros poblados rurales especiales como alternativa para mejorar, ordenar estos asentamientos, los rurales obviamente concentrados. Los esquemas de financiación, la pignoración de rentas futuras para proyectos de desarrollo urbano y vivienda de interés social y prioritario, el acceso a créditos con organismos multilaterales y bilaterales bajo reglas claras de sostenibilidad fiscal y la participación obligatoria de los departamentos y la nación con financiación de programas de mejoramiento y reubicación. Así, finalmente, un bloque fuerte de control de urbanismo, al urbanismo ilegal y a la especulación con el suelo, medidas cautelares, registrales, congelamiento de transacciones, responsabilidades de notarías, oficinas de registro, fortalecimiento de comisiones de moralización y formación de jueces, fiscales y autoridades territoriales en derecho urbanístico y ambiental. Los fundamentos constitucionales, internacionales y el enfoque diferencial nos da la tranquilidad de que se cumple con el proyecto soportado bajo autonomía territorial de municipios y distritos, las normas que lo rigen, todo lo que tiene que ver con la función social y ecológica de la propiedad, el derecho fundamental a la vivienda digna y obviamente la jurisprudencia de la legalización de asentamientos en condición para el goce efectivo como vivienda, servicios públicos, educación y obviamente salud y movilidad. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la reglamentación y por supuesto la jurisprudencia en materia de servicios públicos y para la política de también revisar
el bienestar y el debido proceso de desarrollo de estas comunidades. Creo que dado esto y teniendo en cuenta lo que aquí se ha enunciado, podemos pasar a escuchar al gobierno nacional para ver si hay algún aporte adicional, su concepto, porque para nosotros es muy valioso, y que quienes estén presentes para poderlos escuchar. Agradecemos enormemente a todos quienes hacen presencia el día de hoy y por supuesto estaremos muy pendientes de recibir sus aportes, comentarios y obviamente ajustes para consolidar la ponencia que debemos presentar en los próximos días. Muchas gracias y entonces pasamos a escuchar la doctora Catherine. Nos orientará quién en nombre del gobierno inicia y en nombre del Ministerio de Vivienda y en nombre del Ministerio de Medio Ambiente. Si ya llegó la ONG, pues entonces también. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Agradecemos especialmente al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Unidad de Gestión de Riesgos que se hacen presente, igual a la UTL del senador Ferney Silva que nos acompañan hoy para aumentar, sustanciar y poder nutrir este valioso proyecto que es de impacto fundamental para garantizar las condiciones de vida digna de la ciudadanía. Estando hoy presente en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la doctora María Mercedes Molina, asesora del Ministerio de Medio Ambiente. Le concedemos la palabra para darnos su retroalimentación frente a este proyecto, sin antes darle una pequeña intervención a la UTL del senador Ferney Silva para extendernos sus saludos. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre del senador Ferney Silva, agradecer al doctor Carlos Julio, al equipo de trabajo, por supuesto a quienes representan hoy al gobierno nacional por esta audiencia pública que busca sin duda nutrir mucho más el proyecto de ley 206 del 2025. El doctor Carlos Julio ha hecho una exposición magistral, un resumen muy nutrido, muy acertado del propósito, digamos, con que se concibió de parte del senador y su equipo este proyecto de ley, de manera que no creo que sea prudente insistir en lo mismo, solamente agradecer la presencia de ustedes y obviamente la disposición y la diligencia con que este equipo de trabajo y el senador Carlos Julio le han puesto para dinamizar este proyecto de ley. El senador está en estos momentos en un vuelo, le está pendiente de la audiencia, pero mientras llega, pues aquí estamos para lo que sea pertinente. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor. Ahorita sí le concedemos la palabra a la doctora María Mercedes Molina. Te vamos a dar 10 minutos para poder hacer la exposición por parte del Ministerio del Medio Ambiente sobre las propiedades o disyuntivas de este proyecto. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo para los honorables senadores Carlos Julio González, Ferney Silva y todo su equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación y por concedernos también este espacio para poder aportar en este importante proyecto de ley. Bueno, como tenemos 10 minutos, voy a optimizarlo un poco. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hemos elaborado un documento con un concepto y con algunas recomendaciones, siempre con el ánimo de apoyar y sacar adelante los proyectos, pero con la perspectiva que por supuesto desde el Ministerio corresponde. En relación con el proyecto de ley 206 de 2025, que establece la presente ley aplica para los asentamientos humanos de origen informal susceptibles de legalización, es pertinente precisar que ya existe un marco reglamentario para la legalización urbanística, que es el decreto 1077 de 2015, y los municipios en sus respectivos planes de ordenamiento territorial definen condiciones para adelantar este proceso de legalización cuando éste aplique. Por otra parte, cabe anotar que en virtud de lo establecido en la Ley 388 del 97, la Ley 99 del 93 y el Decreto 1077 de 2015, se cuenta con un procedimiento para adelantar ajustes a los planes de ordenamiento territorial o ajustes al perímetro urbano, el cual incluye, entre otros aspectos, la concertación de asuntos ambientales con la autoridad competente para que en el marco de sus competencias revise, ajuste o avale los temas relacionados con riesgos, suelos de protección, ecosistemas estratégicos, disponibilidad hídrica, capacidad de carga y servicios públicos e impactos ambientales del crecimiento urbano, de tal manera que se garantice el uso responsable del suelo.
La exposición de motivos del proyecto realiza un diagnóstico fundamentado en el déficit habitacional y la incapacidad histórica de los municipios para actualizar sus planes de ordenamiento, como bien han hecho mención en la exposición anterior del honorable concejal. Y los honorables congresistas autores de la iniciativa argumentan que la realidad del periurbano ha desbordado la capacidad regulatoria del Estado, exigiendo medidas de choque excepcionales. Sin embargo, desde la óptica institucional del ordenamiento ambiental, es imperativo analizar si la solución propuesta con esta flexibilización normativa ataca las causas estructurales o simplemente incorpora las consecuencias de un control laxo en el ordenamiento territorial, que como todos sabemos, pues todos los municipios de nuestro país han tenido unas situaciones de poco control o se ha desbordado el mismo. El proyecto propone mecanismos como la incorporación de suelo rural al perímetro urbano sin concertación ambiental. Esta aproximación plantea una colisión directa entre el derecho fundamental a la vivienda digna, del artículo 51 de la Constitución Política, y el derecho a gozar de un ambiente sano, artículo 79. El deber ser del Estado es planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación y restauración, y la función social y ecológica de la propiedad. Estos preceptos han sido interpretados por la Corte Constitucional como el núcleo de una constitución ecológica que exige que las decisiones del ordenamiento del territorio incorporen de manera robusta la protección ambiental y la gestión del riesgo, y no solo la respuesta a dinámicas urbanas y de mercado. El análisis central de este concepto se centra en el proyecto de ley, intenta resolver un problema social de vivienda, debilitando las salvaguardas ambientales y de riesgo que garantizan que dicha vivienda sea segura y sostenible en el uso del tiempo. Una característica transversal del proyecto de ley es el uso de la figura de la excepcionalidad. El artículo 5 permite la modificación del POT por una sola vez, como ya se ha hecho mención, y de manera excepcional. Sin embargo, la historia legislativa colombiana entrega precedentes de las normas transitorias de legalización urbanística, tienden a convertirse en incentivos perversos para nuevas ocupaciones ilegales bajo la expectativa de futuras amnistías. Este concepto más adelante señalará que medidas similares como el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 ya agotaron su vigencia. Revivir estos mecanismos para legalizar hechos cumplidos en suelo rural, obviando los controles ambientales, contraviene el principio de planificación racional del territorio y premia la especulación inmobiliaria que el mismo proyecto dice combatir en su título. El análisis detallado demostrará que la excepcionalidad propuesta no justifica la suspensión de las garantías constitucionales de protección ambiental. En este escenario se corre el riesgo de un retroceso en el nivel de protección alcanzado, especialmente si se compara con el avance normativo de la última década en materia de determinantes ambientales, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Desde la perspectiva sectorial del ordenamiento ambiental, ello podría vulnerar el principio de no regresión ambiental, ampliamente reconocido en la doctrina y en la jurisprudencia nacional como el límite al legislador impuesto por la Honorable Corte Constitucional, señalando que el Estado no puede retroceder en los niveles de protección ambiental alcanzados sin una justificación técnica y científica robusta, sentencia C 443 de 2009. En adelante, pues las observaciones generales atienden básicamente sobre lo ya conversado, y hay unas observaciones específicas en los artículos, en el articulado del proyecto de ley. Básicamente tenemos el artículo 2, ámbito de aplicación, donde en las consideraciones incluimos cómo se define la legalización urbanística en el decreto 1077. No voy a entrar en este detalle pues por el tiempo que tenemos. Sin embargo, se considera desde el Ministerio que los municipios, a través de su autonomía municipal y de sus planes de ordenamiento territorial, orientan, organizan y regulan el desarrollo del territorio en el corto, mediano y largo plazo. Respecto al literal D del artículo 2, se indica que corresponde a los asentamientos humanos que no se encuentren ubicados de zona de alto riesgo no mitigable. No se considera pertinente la incorporación de asentamientos al suelo urbano sin el debido soporte relacionado con los estudios básicos de gestión del riesgo y el análisis de la disponibilidad inmediata de servicios públicos por parte de la administración municipal. Es importante tener en cuenta que los municipios no han realizado la revisión y el ajuste de sus POT, como ya ustedes han hecho mención, y que en principio consideraron la reglamentación de suelos de expansión urbana y que a la fecha no han sido objeto de planes parciales, así como la definición de suelos suburbanos, que se trabaja a escalas propias de suelo rural. No cuentan con información suficiente para que de manera inmediata puedan ser incorporados al suelo urbano.
al no contar con consideraciones relacionadas con la gestión del riesgo y la planificación de los servicios públicos domiciliarios. La gran mayoría de los municipios no cuentan con estos insumos o estos estudios básicos de gestión del riesgo y mucho menos con los estudios de detalle que se requieren para hacer este tipo de incorporación. Ahora bien, el literal E, también del artículo 2, hace referencia a asentamientos humanos cuyos predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de conservación y protección ambiental, tales como las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas de reserva, áreas de manejo especial y áreas de importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de protección. La restricción no se puede dar en función de la concertación ambiental que fundamentó el POT vigente, debido a que estos POT, como ustedes bien los han mencionado, pues no se encuentran actualizados y no cuentan con la información actual. Al respecto, también se considera pertinente mencionar que en el artículo 2.2.6.5.3 del decreto 1077 indica la improcedencia de la legalización urbanística, la cual no procederá a los asentamientos que se encuentren ubicados en suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. De no tenerse en cuenta esta disposición, el procedimiento que pretende introducir el proyecto de ley 206 del 25 relativiza la improcedencia de la legalización en suelos de protección al permitir incorporaciones excepcionales referidas a los POT desactualizados. Ahora, frente al artículo 4, competencia de los alcaldes, frente a los temas, en el artículo 2.2.6.5.2 del 1077, los procesos de titulación previstos en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y el presente decreto podrán adelantarse de manera independiente del proceso de legalización urbanística de asentamientos humanos de que trata este capítulo. Incluye su parágrafo, el cual no voy a detallar, pero en consecuencia la titulación es un proceso independiente y los municipios podrán determinar su procedencia y aplicabilidad mediante sus planes de ordenamiento territorial. Ahora bien, frente al artículo 5, incorporación de suelo al perímetro urbano mediante modificación excepcional del POT por una sola vez. De suelo rural suburbano de expansión al perímetro urbano sin surtir la concertación y la consulta no armoniza con la Constitución Política, artículos 79, 80 y 330, la Ley 388 del 97, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1077, como se mencionó anteriormente, así como el régimen de consulta previa. La concertación es un requisito procedimental indispensable para adoptar los POT, los planes parciales y la ampliación del perímetro urbano. Cabe resaltar que esta medida ya fue adoptada por una única vez años atrás mediante el artículo 47 de la Ley 1537 del 2012 y a la fecha dicho artículo ya expiró y está derogado. Frente a esta disposición, es importante señalar que la concertación ambiental no es un trámite administrativo prescindible ni una formalidad burocrática. Es la materialización institucional del principio de jerarquía normativa establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el cual dispone que las determinantes ambientales constituyen normas de superior jerarquía que imponen la autonomía al municipal. Las corporaciones autónomas regionales tienen la función constitucional y legal de la concertación, que es el mecanismo mediante el cual esta autoridad verifica que las decisiones de ordenamiento territorial de los municipios no vulneren la estructura ecológica principal, no ocupen zonas de riesgo no mitigable y no comprometan la base de recursos naturales de la región. Esta sobreposición de funciones generaría una potencial violación del principio de rigor subsidiario si se permite que un alcalde tome decisiones sobre recursos naturales que pueden trascender su jurisdicción o su temporalidad sin el contrapeso técnico de la autoridad ambiental. Sin la revisión de la CAR, no existe garantía que los predios a incorporar no se encuentren en rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos o corredores de conectividad ecológica. La simple declaración del municipio de que no colinda con áreas protegidas es insuficiente, pues los municipios a menudo carecen de la cartografía precisa o de la capacidad técnica para delimitar con precisión estas áreas. También hacemos un llamado a que es necesario considerar que estos asentamientos carecen de infraestructura de soporte para garantizar su incorporación al perímetro urbano. Básicamente hacemos alusión al tema de servicios públicos. Por otro lado, desde la óptica institucional del SINA,
El proyecto envía una señal contraria al fortalecimiento de la gobernanza ambiental y territorial en lugar de consolidar los mecanismos existentes de integración entre ordenamiento territorial, determinantes ambientales, gestión del riesgo y cambio climático. Se crea una ventana excepcional para resolver un problema real, la precariedad de los asentamientos informales, mediante la flexibilización de salvaguardas ambientales. Ahora, frente al artículo 31, aplicación de instrumentos de financiación, gestión del suelo y adaptación al cambio climático, los municipios en el marco del proceso de ajuste y revisión de los POT podrán actualizar criterios de riesgo y adaptación, tales como zonificación de riesgo, áreas verdes, corredores hídricos, entre otros. Asimismo, podrán incorporar la estructura ecológica principal y criterios de capacidad de carga como condicionantes para la incorporación. En virtud de lo anterior, los municipios tienen autonomía frente a la aplicación de instrumentos en sus respectivos POT. Es importante no desvincular la incorporación del requisito ambiental debido a que la viabilidad legal y la sostenibilidad del proceso dependen de ellos. Finalmente, desde el Ministerio de Ambiente extendemos una cordial invitación y promovemos un escenario de trabajo conjunto entre el Congreso de la República, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, la Unidad de Gestión de Riesgo, las autoridades ambientales competentes y las entidades territoriales, con el fin de construir alternativas normativas para la regularización de asentamientos humanos que sean plenamente coherentes con el ordenamiento ambiental del territorio, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación de cambio climático. Muchas gracias a todos. Doctora María Mercedes, muchas gracias por los aportes. Son altamente importantes y valiosos para tener en cuenta en marco de la discusión de este proyecto de ley. Estaremos pendientes del informe para que quede como anexo a esta audiencia pública y coordinando cómo podemos articular y poder sacar aval esta situación con todas las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias. En este orden le damos la palabra al Ministerio de Vivienda, en el área de asistencia técnica, el doctor Armando Lozano, asesor urbanístico. Muchas gracias, muy buenos días para el senador Carlos Julio, el honorable senador Carlos Julio y el honorable senador Ferney Silva, y para todo el equipo y los presentes en esta sala, también agradeciendo la oportunidad de participar en estos espacios tan importantes para la legislación de un tema que es fundamental y es un problema permanente del ordenamiento territorial. Voy a copiarme la metodología de la doctora María Mercedes, voy a leer para que no tenga de pronto alguna omisión de lo que se ha trabajado desde el Ministerio. Entonces, lo primero es decir que el proyecto de ley es pertinente y necesario frente a la realidad de los asentamientos humanos de origen informal en el país. Su estructura normativa es clara, articula instrumentos de ordenamiento y de gestión del suelo con medidas de financiación y de prevención de la especulación inmobiliaria y se inserta de manera razonable en el marco constitucional y legal vigente. En términos generales, el texto está bien desarrollado y constituye un avance significativo en la consolidación de una política integral de mejoramiento y regularización de asentamientos. No obstante lo anterior, para potenciar su impacto y resolver tensiones prácticas que se presentan de manera recurrente en los municipios, se formulan a continuación algunas observaciones y propuestas de ajuste. Sobre el ámbito territorial, se sugiere una inclusión plena del suelo urbano. El proyecto centra su ámbito de aplicación en los suelos rurales y de expansión urbana, previendo para el suelo urbano un tratamiento transitorio. Dada la magnitud del fenómeno de los asentamientos de origen informal consolidados en suelo urbano, resulta más coherente que la ley opere de manera plena también en este tipo de suelo y no solo a través de un régimen de transición. La distinción entre suelos rurales, de expansión y urbanos es relevante para efectos de la planeación prospectiva, pero cuando se trata de reconocer y gestionar asentamientos ya existentes, las lógicas son muy similares. Se trata de hechos cumplidos que requieren instrumentos de regularización, mejoramiento integral, provisión de servicios y seguridad en la tenencia. Limitar la operación plena de la ley a los suelos rural y expansión puede dejar por fuera una parte sustantiva del problema habitacional o mantenerla atada a disposiciones transitorias que tienden a convertirse en barreras operativas. En consecuencia, se recomienda que el articulado que define el ámbito de aplicación y la regulación de los instrumentos se formule de manera
que la misma lógica aplicable al suelo rural y expansión se extienda al suelo urbano sin restringirlo a un tratamiento meramente transitorio. El segundo punto es asentamientos en suelos de protección y necesidad de un régimen de sustracción más amplio. El proyecto excluye de su ámbito de aplicación los asentamientos localizados en suelos de protección, en coherencia con las determinantes de superior jerarquía. Esta opción, si bien jurídicamente consistente en lo formal, desconoce una realidad ampliamente documentada. Una proporción considerable de asentamientos informales, tanto urbanos como rurales, se encuentra precisamente en diversas categorías de suelo protegido. Actualmente, el ordenamiento territorial prevé mecanismos de sustracción o reclasificación de suelo de protección básicamente para dos grandes casos. Los suelos con condición de riesgo, cuando estudios detallados demuestran la posibilidad de reducirlo o de delimitar con precisión las áreas no mitigables, y los suelos cobijados por la Ley Segunda del 1959, en los que la misma norma y su reglamentación permiten exclusiones expresas previo cumplimiento de las determinantes. Sin embargo, existen otras categorías de suelo de protección, por ejemplo, los suelos de protección por uso agrícola, áreas de protección agropecuaria o ciertas áreas de interés ambiental, para las cuales no se ha diseñado un régimen claro de sustracción o ajuste, a pesar de que en la práctica albergan asentamientos consolidados de larga data. Desde la racionalidad del ordenamiento y de la gestión del suelo, tiene sentido que esta ley establezca la posibilidad de sustracción o reclasificación para todas las categorías de suelo de protección bajo condiciones estrictas y objetivas. Cuando el asentamiento, cuando el asentamiento se encuentre consolidado y su permanencia de hecho ha transformado el uso real del suelo, por ejemplo, en suelos de protección por producción agrícola, donde ya no es posible, o solo lo sería de forma marginal y mixta, reactivar la actividad productiva sin incurrir en costos extraordinarios del reasentamiento. El costo económico, social y político de reasentar a los hogares con el propósito de recuperar un uso protegido que en la práctica se ha vuelto irrealizable o no razonable es tan alto que puede considerarse no lograble. En suelos de protección ambiental donde el asentamiento ya produjo un deterioro significativo de los valores ambientales originales, pero el daño se encuentra acotado y es posible controlarlo y mitigar impactos y evitar su expansión. En estos casos, reasentar totalmente la población puede ser más oneroso y menos eficiente que redefinir el perímetro del suelo de protección, conservar los valores aún recuperables y legalizar la ocupación existente bajo condiciones urbanísticas y ambientales estrictas. Esta anotación es delicada en el sentido de que esa legalización en estas condiciones pues, debe tener unos compromisos con de la convivencia con esa comunidad que está ahí respecto a los valores ambientales que la rodean. Y sobre todo, pues no aplicaría a esas áreas de significativa importancia ecológica como los parques nacionales y otros elementos que por su protección no podrían ser acogidos ya, digamos, dentro de esta iniciativa, y eso debería quedar claro, digamos, si se acogen estas recomendaciones. Bajo estos supuestos, la ley debería habilitar un procedimiento de sustracción parcial del suelo de protección sustentado en estudios técnicos y decisiones de autoridad competente, de forma que la legalización de asentamientos pueda efectuarse cuando mover asentamiento resulte más oneroso que los valores que efectivamente se pueden recuperar. Esta regla positiva y claramente definida daría herramientas reales a los municipios para actuar frente a situaciones que hoy permanecen en la informalidad o en la ilegalidad crónica sin una salida jurídica viable. El tercer punto es sobre la obligación de legalizar y la relación del alcalde con el Consejo. La ley 2044, que es una ley de otra materia, es una ley básicamente de saneamiento y titulación, y en eso, digamos, la ley debería hacerse esa separación de materias, pero la citamos porque ya establece de manera expresa la obligación de los alcaldes de adelantar procesos de legalización de asentamientos humanos de origen informal.
Esta obligación ha sido interpretada en el sentido de que no requiere autorización del Consejo Municipal o distrital precisamente, porque la legalización no es un acto de ordenamiento prospectivo, que es la competencia que tiene el Consejo, sino un acto de reconocimiento de hechos cumplidos. El Consejo reglamenta los usos del suelo con vocación futura y general, mientras que la legalización interviene sobre un territorio en el que el uso ya ha sido definido de facto por la propia comunidad. En ese sentido, la legalización no introduce un nuevo uso del suelo, sino que regulariza y condiciona un uso existente, incorporándolo al ordenamiento jurídico y a la gestión pública. Por coherencia con lo anterior, el proyecto de ley podría ratificar de manera inequívoca que los actos de legalización de asentamientos humanos de origen informal son competencia del alcalde y que en ningún caso dependen de la aprobación del Consejo. Vincular la legalización a la existencia previa de disposiciones específicas en el POT o a la adoptación de un nuevo POT equivale en la práctica a bloquear o diferir indefinidamente los procesos de legalización, especialmente en municipios donde la revisión o formulación de POT viene rezagada por razones técnicas, políticas o financieras, como ya lo expuso el senador. En otras palabras, la ley debe dejar claro que la ausencia de previsión expresa en el POT no constituye un obstáculo para que el alcalde cumpla su obligación de legalizar asentamientos existentes y que los actos de legalización pueden y deben adoptarse con base en el marco normativo general y en los criterios técnicos establecidos por la propia ley. Un cuarto punto es el tema del ajuste excepcional del POT para reasentamientos. Necesidad de eliminar la restricción por una sola vez. Aquí antes de leer, hago una anotación, y es que los planes de ordenamiento territorial son instrumentos de ordenamiento dinámicos, no son una disposición grabada en piedra que, digamos, más bien no grabada en piedra, sino que su existencia ya ordenó el territorio, sino que precisamente es un instrumento que permite esas dinámicas y por lo tanto en sí mismo el instrumento es dinámico. Teniendo en cuenta eso, el proyecto de ley prevé un ajuste excepcional del plan de ordenamiento territorial para incorporar suelo destinado a proyectos de vivienda y reasentamientos de hogares. Y hago la anotación, el proyecto lo hace es para que el gobierno haga esa acción, no es para que, digamos, exista una especulación por parte de sectores privados. Estableciendo que este ajuste podrá realizarse por una sola vez. Esta limitación rígida no corresponde a la dinámica real del fenómeno de los asentamientos informales ni a la gestión del riesgo, que son procesos continuos y de largo plazo. En muchos municipios los procesos de reasentamiento se dan de manera gradual, asociados a distintos proyectos de infraestructura, a la actualización de estudios de riesgo o a decisiones de política de vivienda que se toman en distintos periodos de gobierno. Condicionar la posibilidad de incorporar suelo para reasentamientos a un único ajuste excepcional del POT puede obligar a concentrar decisiones apresuradas o dejar sin respuesta situaciones que surjan después de haber agotado esa única oportunidad. Es más razonable que la ley permita realizar dichos ajustes todas las veces que sea necesario, siempre que se justifiquen técnica y financieramente, se sujeten a un procedimiento claro y se garantice la participación ciudadana y la armonización con los determinantes de superior jerarquía. La excepcionalidad debe estar en las condiciones y requisitos, no en un límite numérico de una sola vez. El quinto punto sería sobre la no concertación en suelos de desarrollo restringido. El proyecto propone, bueno, la ley no dice desarrollo restringido, lo ponemos nosotros porque básicamente en el fondo es lo que dice la ley, pero pues aquí lo explicamos. El proyecto propone que para la incorporación de suelo destinado a reasentamientos en determinados suelos, y vuelvo claro, de desarrollo restringido, ya explico, caracterizados por no contener valores de protección específicos y por su vocación natural de transición hacia el urbano, no se requiere el procedimiento de concertación ambiental ordinaria, bastando la decisión del alcalde y del consejo. Voy a entrar en ese detalle. El proyecto de ley dice que
esa modificación de POT se haría sobre un suelo rural que no está protegido. Y básicamente el suelo rural, según la 3600, está dividida en dos grandes áreas. Una que es todo el suelo protegido, y es el protegido por diversas razones, por riesgo, por condiciones ambientales, por condiciones culturales, por producción agrícola, por insalubridad. Todos esos suelos en el suelo rural están protegidos. Y en la otra categoría que tiene la 3600 es el suelo de desarrollo restringido, que es el suelo rural que no tiene mecanismos de protección, sino que es un suelo que antes llamábamos de manera general el suelo suburbano. La ley 388 lo llama suburbano, que es un suelo que tiene unas características de transición entre lo urbano y lo rural. Entonces es un suelo que en sí no contiene áreas protegidas, que ya fue objeto de concertación en el proceso de elaboración del POT, que las condiciones que se le establecen son más unos controles de densidad, precisamente por su condición de transición, pero donde no hay unos elementos específicos de protección. Entonces, en ese sentido, esta previsión resulta razonable y el propio texto de la ley precisa con claridad las características de dichos suelos: ausencia de valores ambientales o culturales protegidos, no localizado en áreas de riesgo no mitigable, ni en suelos de protección por otras determinantes, y reconocimiento previo en la cartografía como áreas con vocación urbana, lo que sí dice la ley y es lo que estábamos señalando. Bajo estas condiciones, la concertación con la autoridad ambiental deja de ser un filtro de protección y puede llegar a convertirse en una carga procedimental que poco aporta al control sustantivo de la modificación del POT. La recomendación es mantener esta regla de no concertación, pero acompañarla de definiciones y salvaguardas técnicas que eviten interpretaciones extensivas que puedan afectar suelos efectivamente protegidos. Entonces, es básicamente reconocer pues, que estamos hablando de suelos de desarrollo restringido, y que pues se hacen todas las salvaguardas para que se logre, digamos, hacer estas modificaciones excepcionales. Es un nuevo elemento de modificación excepcional. Política de barrio y el sexto punto. Respecto a política de barrio de paz, y aquí aprovechamos la oportunidad para hacer una corrección al enfoque de los planes de gestión. Al elevar el rango legal, al elevar a rango legal la política de barrios de paz, el proyecto ofrece una oportunidad valiosa para corregir una limitación conceptual presente en el decreto 1470, relativa a la escala de los planes de gestión de mejoramiento. Allí se prioriza la formulación de planes sobre conjuntos de asentamientos colindantes, como si la colindancia fuera necesaria para la gestión integrada. En este momento, el 1470, cuando uno va a hacer planes de gestión de varios asentamientos, le impone como la condición de que sean colindantes. En la práctica, la realidad municipal muestra algo distinto. Con frecuencia se requiere un plan de gestión de alcance municipal que integre todos los asentamientos de origen informal, aun cuando estén dispersos en el territorio. Otras veces es conveniente formular planes que integren varios asentamientos que comparten problemáticas, vocación de uso del suelo o condiciones de vulnerabilidad, aunque no sean contiguos entre sí. Ni la gestión ni la financiación ni la definición de normas urbanísticas o de criterios de priorización se limitan por la colindancia física. Lo determinante es la coherencia del conjunto de asentamientos a intervenir y la capacidad institucional y fiscal del municipio. Por ello se sugiere que el articulado incorpore la política de barrios de paz a la ley, explicite que los planes de gestión puedan ser planes municipales que abarquen la totalidad de los asentamientos, planes para grupos de asentamientos sean o no colindantes, o planes específicos para un solo asentamiento cuando las circunstancias así lo exijan. De esta forma, se dota a los municipios de flexibilidad para diseñar estrategias de intervención acordes con su realidad territorial.
En síntesis, el proyecto de ley merece una valoración positiva y su aprobación constituye un paso importante para el mejoramiento integral y la regularización de asentamientos humanos de origen informal. Para robustecer su eficiencia y coherencia con la realidad territorial se recomienda extender su operación plena en el suelo urbano y no limitarlo a un régimen transitorio, incorporar un régimen claro y controlado de sustracción o reclasificación de suelos de protección en los que existen asentamientos consolidados cuando el reasentamiento sea técnica y económicamente no lograble o desproporcionado frente a los valores a recuperar, reafirmar que la legalización de asentamientos es competencia del alcalde y no depende de la aprobación del Consejo ni de la inclusión previa en el POT, eliminar la restricción de que la incorporación del suelo para reasentamientos mediante ajuste excepcional pueda hacerse por una sola vez, permitiéndolo a todas las veces que se justifique, mantener la no concertación en suelos de desarrollo restringido, precisando sus condiciones para proteger efectivamente los suelos que sí poseen valores ambientales o culturales, adecuar la formulación de los planes de gestión de la política de barrios de paz, permitiendo planes municipales o por grupos de asentamientos independiente de su colindancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando Lozano. Esos aportes son también muy importantes. Esperamos el documento poderlo anexar a esta audiencia pública para insumo correspondiente del proyecto de ley. En estos momentos no contamos con la presencia de la unidad de gestión de riesgos que fue invitada y había confirmado. Por consiguiente, vamos a darle la palabra al senador Carlos Julio González Villa para cerrar esta audiencia pública. Mientras esperamos la conexión del senador Carlos Julio, creo que es importante hacer un pequeño recuento de la información de estos dos ministerios importantes para el proyecto. Estamos hablando precisamente de lineamientos que permitan la legalización de urbanizaciones ilegales en este momento y evitar la especulación. Como hemos escuchado, al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Vivienda por parte de sus asesores y representantes, podemos concluir pues, que es un proyecto muy importante que permitiría solucionar algunas situaciones, pero hay que hacer algunas modificaciones al mismo, teniendo en cuenta todas las recomendaciones ambientales correspondientes realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente y la incorporación y observaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda sobre todo los barrios de paz. Importante poder reformular y ampliar el alcance de este articulado. Vamos a trabajar conjuntamente y estaremos alimentándonos con los documentos presentados por estos ministerios para poder hacer y nutrir esta ponencia tan importante, teniendo en cuenta todo lo relacionado por los ministerios. No sé si mientras seguimos solucionando los problemas técnicos, hay algo más que quieran agregar los ministerios o por parte de la UTL del senador Ferney. Que si quieren agregar algo más. Me parece que los aportes han sido muy valiosos. Creo que en el transcurso del debate que se surta al interior de la comisión y posteriormente cuando haga tránsito a plenaria sería importante continuar con mesas de trabajos que permitan enriquecer mucho más el proyecto y tener en cuenta a profundidad las observaciones realizadas por las dos entidades. Por lo demás, muchas gracias por la asistencia y por el aporte. Le damos la palabra a la doctora María Mercedes Molina, Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias de nuevo. No, simplemente pues agradecer. Creo que este es un espacio muy importante para poder alimentar el proyecto de ley. Hay posiciones por parte de las entidades, cada uno en el marco de sus competencias,
Por supuesto, desde el Ministerio de Medio Ambiente, como lo manifesté, estamos muy interesados en poder apoyar el proceso. Sin embargo, para nosotros la protección del medio ambiente es un tema, pues por supuesto, de total importancia. Por ello hemos hecho énfasis tanto en el tema de la concertación ambiental. No obstante, pues manifestamos todo nuestro apoyo para seguir adelante y asistir a todas las mesas que seamos convocados. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Armando Lozano, asesor del Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias. No, también manifestar nuestra disposición para todas las mesas que consideren necesarias, también en la dirección de reconocer unos hechos a nivel nacional abundantes y que requieren soluciones que no han tenido durante muchos años. La ley me parece pertinente, necesaria. Muchas gracias, doctor Armando. Nos informan desde cabina que seguimos teniendo problemas técnicos y en razón al tiempo y a lo proyectado para la audiencia, vamos a dar conclusión y cierre de esta audiencia pública por parte del senador Carlos Julio González Villa, ponente de esta iniciativa tan importante del doctor y del senador Ferney Silva. Queremos agradecerles por el acompañamiento, por la nutrida informe que han presentado ante esta audiencia pública, por cada una de sus recomendaciones y estaremos trabajando continuamente en fortalecer este proyecto con los aportes que ustedes han dado. Muchas gracias a los que nos siguen a través de el canal institucional de esta audiencia pública. Agradecemos su presencia y su asistencia por esta transmisión y no siendo más, damos por terminado el día de hoy, siendo las 8:25 del 27 de noviembre del 2025.